Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de mayo de 2023 y esto es La Contracrónica. Ecuador atraviesa desde hace unos meses una crisis política de gran envergadura. Tras las protestas que se extendieron por todo el país hace un año, no se ha recuperado la calma del todo y la oposición se siente fuerte. Tan fuerte como para tratar de derrocar al presidente desde la Asamblea Nacional. El presidente del país, Guillermo Lasso, que ganó las elecciones de marzo de 2021, la disolvió hace una semana justo antes de que los diputados pusiesen en marcha un juicio político, un mecanismo que prevé la Constitución ecuatoriana para destituirle. Lasso echó mano también de un artículo de la Constitución, el 148 exactamente, para disolver la Asamblea, donde los opositores le acusaban de una malversación de fondos relacionada con una serie de contratos de transporte de petróleo que supuestamente ocurrieron antes de que asumiera la presidencia hace 2 años. Lasso compareció ante el Pleno de la Asamblea y negó rotundamente haber actuado mal, al tiempo que recordaba que no había lugar a juicio político, ya que eso iba contra las instituciones democráticas de la República. Lasso ahora podrá gobernar por decreto durante los próximos 6 meses, hasta que se celebren nuevas elecciones, que habrán de ser generales. Es decir, se renovará toda la Cámara Legislativa y se elegirá de nuevo al presidente. Tras explicar sus razones ante la Asamblea, el presidente informó a través de Twitter cuáles eran sus intenciones. Dijo textualmente: «He firmado el decreto ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE que convoque elecciones. Ecuatorianas y ecuatorianos, esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y la conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones». Tanto el Tribunal Constitucional como las Fuerzas Armadas apoyaron al presidente. El primero atendió a los recursos de inconstitucionalidad que presentó la oposición, rechazándolos de plano. Las segundas advirtieron a través de un vídeo que el cierre de la Asamblea era perfectamente legal y respetuoso con lo estipulado en la Constitución, razón por la que se encargarían de sofocar disturbios violentos si estos se producían. Pero Lasso no lo va a tener fácil. Leonidas Iza, jefe de la Federación Indígena Conaye, que ha organizado grandes movilizaciones contra el gobierno en los últimos 2 años, ya había advertido que se echarían a la calle en el caso de que Lasso se atreviese a disolver la Asamblea. El expresidente Rafael Correa, entre tanto, que se encuentra exiliado en Bélgica desde hace ya años, calificó de ilegal el decreto de disolución y mostró su intención de recuperar el gobierno del país que gobernó entre 2007 y 2017, a pesar de que está inhabilitado. Fue condenado por un caso de corrupción hace solo 3 años, por lo que le haría falta un indulto si quiere volver a ser presidente. No es, de cualquier modo, la primera vez que Guillermo Lasso se ve en problemas en sus 2 años de presidencia. Desde que asumió el cargo, esto fue hace justo 2 años, a finales de mayo de 2021, ha enfrentado una dura oposición en la Asamblea Nacional, donde su partido, el partido Creo, es minoritario. El líder conservador ya sobrevivió a una votación de juicio político en junio del año pasado, cuando su gobierno tuvo que lidiar con una ola de protestas callejeras acaudilladas por las organizaciones indígenas. Se quejaban en aquel momento de la subida del precio del combustible y de los alimentos, pero su objetivo real era político. Querían destituir al presidente. No lo consiguieron entonces, pero se conjuraron para seguir por esa vía, aprovechando cualquier excusa para forzar otro juicio político. La oportunidad no tardó en presentarse, o solo unos meses. En marzo de este año, el Tribunal Constitucional, el mismo que ha avalado la aplicación del artículo 148, dio vía libre para que los congresistas le acusasen de malversación y le sometiesen de nuevo a un juicio político que no tendrá lugar. El mandato de Lasso terminará de cualquier manera en unos meses, pero también el de la Asamblea. De ahí que a esta operación se la conozca ya como muerte cruzada.
Hace justo 2 años, el 24 de mayo de 2021, bueno, 2 años justos, no, 2 años y un día exactamente. Pues ese mismo día, el 24 de mayo, tomó posesión de la presidencia de Ecuador Guillermo Lasso, un antiguo banquero que tenía en aquel entonces 65 años, ahora tiene 67, y que consiguió ganar las elecciones de 2021, la segunda vuelta, eso sí, lo consiguió hacer con un 52% de los votos. No era mucho, pero suficiente como para convertirse en presidente. Lasso ponía fin así a 3 lustros de gobierno de izquierda. Primero los de Rafael Correa y luego el de Lenín Moreno, que no se presentó a las elecciones de 2021, dejando su lugar a un candidato más joven, un economista llamado Andrés Arauz, antiguo de 40 y tantos años aproximadamente, antiguo ministro de Correa. Arauz ganó en primera vuelta, pero fue incapaz de arrastrar suficiente voto para la segunda y fue derrotado por Lasso. Meses antes, en el mes de febrero, el mes de febrero de 2021, no lo olvidemos, se habían celebrado elecciones legislativas para renovar los 137 escaños de la Asamblea Nacional. Ecuador es una república presidencialista con una sola cámara, es unicameral, es la única cámara legislativa del país. En estas elecciones, el partido de Arauz, que se llama la Unión por la Esperanza, ganó claramente, no es que arrasase, pero ganó con cierta autoridad, obtuvo el 32% de los votos y 49 escaños. Esto le daba la victoria en las elecciones legislativas, pero no le daba la mayoría absoluta. De hecho, a raíz de estas elecciones legislativas se pensó que el siguiente presidente de Ecuador iba a ser Arauz, que iba a llevarse esta mayoría suave, pero mayoría se la iba a conseguir llevar hasta las presidenciales. Pero no fue así. Luego ya en el mes de abril, cuando se votó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, vimos que se quedó un poquito más atrás, ¿no? Bien, en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, que es como se llama el Parlamento en Ecuador, no tenía mayoría absoluta, pero podía alcanzarla fácilmente con los votos del segundo partido. El segundo partido más votado en las elecciones de 2021 fue el MUP 18, MUP con 2 P's. Estas son las siglas de Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, si es como se llama. Con el nombre, eso de Pachakutik, ya os podéis hacer una idea que es un partido indígena, por lo menos que dice defender los intereses de los indígenas y que se encuadra, obviamente, en la izquierda ecuatoriana. El partido de Lasso, un partido llamado Creo, que el propio Lasso había fundado muchos años antes, salió, la verdad, muy mal parado en las legislativas. No llegó ni siquiera al 10% de los votos, se quedó en el 9 y pico y se tuvo que conformar con solo 12 diputados. 12 diputados propios en un congreso en el que tienes 137, la verdad es que es poquísimo, sobre todo si unos meses más tarde te haces con la presidencia. De este modo, cuando llegó Lasso al poder, sabía que la Asamblea Nacional la iba a tener en contra. Esto era un hecho. Desde el momento mismo en que ganó las elecciones, sabía que se iba a convertir aquello en una suerte de tortura, que su mandato iba a ser, de hecho, y está siendo. No es a fin de cuentas va a terminar dentro de 6 meses porque tiene que convocar elecciones porque lo ha querido así. Ha sido lo más parecido a un potro de tortura. Si echamos un vistazo especialmente al último año, este hombre ha debido dormir muy poco porque todo ha sido agitación. Más aún cuando su victoria en las presidenciales fue por un margen relativamente ajustado. Ganó con un 52,3% de los votos frente al 47,6% que obtuvo Arauz. Entre ambos candidatos, de hecho, lo estoy mirando ahora, pues había solo muy poco, 420.000 votos de diferencia. Eso es poco en Ecuador. Es un país de 18 millones de habitantes, pues es muy poco, la verdad. Ecuador, en definitiva, y esto ya lo vimos en su momento, estaba muy dividida. Era un país, una república divididísima, partida completamente en 2 y muy polarizada. Esa polarización, por cierto, no se ha corregido. Medio país quería un cambio y otro medio mantenerse más o menos o aproximadamente en el correísmo. Eso se pudo ver en la elección presidencial y también se pudo ver en las elecciones legislativas del mes de febrero. Con Lasso, Ecuador salía del correísmo, pero no lo hacía del todo.
lo hacía solo parcialmente. Y eso iba a traer consecuencias durante todo el mandato, consecuencias negativas para el propio Lasso, obviamente. Bueno, de esto mismo hablamos aquí en la Contracrónica, una contracrónica que hice unos días después de la victoria de Lasso, que fue el día 8 de abril de 2021. Aquel día nos acompañó, hablo de memoria, bueno, no hablo de memoria porque me acuerdo perfectamente, estuvo con nosotros, entró por teléfono Pablo Arosemena. Arosemena es un ecuatoriano a quien conozco desde hace ya un montón de años. Bueno, tenéis el programa en el archivo, vamos. Pablo y yo nos conocimos cuando éramos jóvenes y dejamos de ser jóvenes los dos hace ya mucho tiempo. Bueno, pues le contacté para ver si quería entrar. En aquel momento él era presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y bueno, desde julio pasado, la verdad es que Arosemena ha crecido mucho. Desde julio pasado es ministro de Economía y Finanzas del país. Antes de eso fue gobernador de una provincia, creo que de la suya natal, de la provincia de Guayas, por cierto, una provincia de la que había sido gobernador el propio Lasso 20 años antes. La verdad es que pensé en llamarle para este programa cuando estaba preparándome esto de todo lo que ha pasado en Ecuador, pero bueno, ya sabéis que en la Contra no entran políticos, por más que sean conocidos o amigos, no entran. Solo pongo el micrófono a quienes lo han dejado, el texto de la política, pero nunca políticos en ejercicio. Así que habrá que esperar a que Pablo Arosemena se quite del mal vicio de la política para que nos traslade su opinión de toda esta historia. Lo podrá hacer, pues si resulta que Lasso y su partido pierden el poder, pues dentro de unos meses. En el caso de que lo mantengan, pues seguramente se quede como ministro. Digo yo, que no lo sé. Bien, volviendo con el juicio político, esto que en Estados Unidos llaman impeachment, y en Perú abusan, la verdad, bastante de esto, allí lo llaman vacancia presidencial. Bien, para que prospere un juicio político en Ecuador, un juicio político es que el Parlamento destituya al presidente, no tiene mucho más misterio. Bien, para que prospere en Ecuador este proceso de destitución presidencial, tiene que haber al menos 2/3 de los 137 miembros de la Asamblea Nacional que voten a favor de derrocar al presidente. Es decir, se tiene que plantear primero, tiene que declararse como tal, convocarse en una palabra para que se reúna la Asamblea y una vez reunida, 2/3 tienen que votar a favor de derrocar al presidente. Al parecer, esta vez la oposición contaba con suficientes votos a favor, se entiende, para acusar a Lasso y sacarle del poder por la vía rápida. Fue entonces cuando Lasso decidió recurrir al cañón Berta. El cañón Berta que le da la propia Constitución ecuatoriana del año 2008. El cañón Berta de la Constitución ecuatoriana es el artículo 148. Me he ido a buscar la Constitución ecuatoriana, ahora ya sabéis que con internet todo está accesible, no tengo más que buscar y tenía el PDF en mi navegador en cuestión de segundos y me ha costado más encontrar el artículo 148 que he tenido que buscar por la Constitución, que es larguísima, pertenece a estas constituciones de nuevo cuño filobolivarianas que son kilométricas. Mira, el 148 dice textualmente: la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Vamos a apuntar esto porque aquí está la clave, en estas 3 palabras, son estas 4 palabras. Bien, continúa. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. En un plazo máximo de 7 días, después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. La Constitución ecuatoriana, la actual por lo menos, como os decía antes, es una obra de tiempos del correísmo, de tiempos de Correa, más los tiempos floridos de Correa, cuando todo iba sobre raíles. Fue ratificada en septiembre de 2008 para reemplazar a una Constitución pues que estaba allí desde hacía muy poco tiempo, desde el año 1998. Fue un empeño personal esta Constitución de Rafael Correa,
que, como émulo de Hugo Chávez que era, quería una nueva constitución con la que él presumía le permitiría eso atornillarse al poder. Este artículo, de hecho el 148, os lo he leído completo, era un recurso que se guardaba para sí mismo el propio Correa, en el caso de que lo necesitase. En una palabra, que fue la izquierda ecuatoriana la que ha regalado a la derecha ecuatoriana un arma muy útil para disolver las cámaras y convocar elecciones. Aquí no sucede como en Chile, donde la izquierda reclama poner fin a la constitución pinochetista del año 1981. No, para nada. La de Ecuador es una constitución muy reciente, es correísta, podríamos llamarla así, y concebida desde la izquierda. Nunca antes se había recurrido a esta disposición, pero bueno, ahí estaba por si el presidente necesitaba tirar de ella. Seguramente la oposición no conocen su propia constitución, que es una posibilidad, o la otra, y entiendo que tendrán, vale, los diputados puedo comprender que no sepan la constitución porque en casi ningún país la saben, pero tienen buenos asesores legales, jurídicos, que les explican estas cosas. Así que, si a alguno le informaron, seguramente pensó que no iba a ser capaz Lasso de tirar de esto, más aún después de lo que pasó en Perú con Pedro Castillo en diciembre del año pasado, con la diferencia que lo que hizo Pedro Castillo estaba completamente fuera de la Constitución y era de cabo a rabo ilegal. En el caso de Lasso no, lo ha aplicado y he leído el artículo para que veamos todos lo difuso que es. Es un artículo que realmente cualquier presidente, casi por cualquier cosa, podría echar mano de él. No se había aplicado hasta el momento, pero tampoco es que la Constitución ecuatoriana sea muy antigua, es del año 2008. Bien, hoy los correístas se quejan amargamente de que Lasso haya hecho uso de esto, del 148, pero fueron ellos los que lo pusieron ahí hace no tanto tiempo. Se encargaron además de confeccionar una redacción, como os decía antes, un tanto difusa, o confusa quizá, porque permite al presidente disolver la asamblea por simple, como os he dicho antes, que lo apuntaseis, por simple grave crisis política y conmoción interna. El grado de gravedad de esa situación política o esa crisis política o esa conmoción interna queda evidentemente a criterio exclusivo del presidente. Vamos a volver de nuevo sobre el texto. El presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente. Destituir al presidente, el juicio político le compete, así que no es por esta causa. Previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, no ha hecho falta porque no ha ido por ahí. O si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, tampoco ha sido el caso, o por grave crisis política y conmoción interna. Vamos, que eso queda, ya digo, a juicio del presidente, y si el presidente considera que están en plena crisis política o en una conmoción interna, pues puede aplicar este artículo. Habría que preguntarse, alejándose de esto, si realmente el Perú, iba a decir, Ecuador, Perú está un poquito más abajo, si Ecuador atraviesa realmente una crisis política. No vamos a lo de conmoción interna, pero sí una crisis política. Pues sí, la verdad, desde hace un año atraviesa una crisis política. No hay más que en el momento en el que los diputados quieren sacar al presidente, las manifestaciones que ha habido, etcétera. Claro, lo que podemos ver aquí es que esta Constitución, y que me perdonen los constitucionalistas ecuatorianos, pero es que está mal redactada. Está mal concebida desde el principio. Porque en el momento en el que cualquier presidente, ya sea Lasso o quien sea, o el que venga después, en el momento en el que tenga la amenaza de un juicio político, algo que prevé la Constitución, no tiene más que tirar de esto, basándose en la grave crisis política y la conmoción interna. Hace casi un año, en junio de 2022, Lasso ya se las vio negras con el Congreso. Desde que llegó al poder, como os decía antes, lo ha tenido en contra porque las elecciones legislativas le fue mal y han aprovechado cualquier resquicio que les permitía la ley para acabar con él. Ojo, y no solo mediante la ley, ¿eh? El año pasado se produjeron protestas multitudinarias y muy violentas, sobre todo muy violentas, en todo Ecuador.
a causa del incremento en el precio de los combustibles y también de los alimentos. Esto de la inflación y la carestía no ha afectado solo a Europa y a Estados Unidos, sino también a todos los países hispanoamericanos, entre ellos, por supuesto, Ecuador. Ecuador, además, es un país dolarizado. Está dolarizado desde hace ya más de 20 años, va para 25. Está dolarizado desde 1999, cuando, tras la última crisis inflacionaria que tuvo el país, el gobierno de la época, que estaba presidido por Yamil Mahuad, decidió dolarizar Ecuador, abandonando el sucre, que era la moneda que tenían, cuyo valor había quedado completamente devastado en apenas un año. Esto significa que Ecuador importa la inflación de Estados Unidos, que está, como bien sabemos, muy alta desde hace más de un año. El IPC, si echamos un vistazo al IPC de Ecuador, vemos que no ha subido tanto como en Estados Unidos, pero vamos, el año pasado superó el 4% y eso puso en apuros a mucha gente en el país. No olvidemos que Ecuador es un país sensiblemente más pobre, que Estados Unidos tiene menos reservas y la población tiene menos colchón y ahorros que tienen los estadounidenses. Las protestas de 2022 culminaron en un juicio político del que Lasso salió con vida por los pelos. El asunto se reactivó en marzo de este año, cuando el Tribunal Constitucional permitió que se presentase otra moción de juicio político contra Lasso tras una acusación de malversación de fondos en unos contratos de transporte de petróleo. Al caso lo dieron en llamar la prensa ecuatoriana como caso Encuentro. Este caso, durante el último año, ha llenado los titulares de prensa, así durante meses. Lasso se defendió mostrando los contratos, firmados todos antes de que él fuese elegido presidente. Pero no sirvió de nada. La oposición había conseguido reunir una mayoría y se disponía a destituirle, obligando a Lasso a recurrir al 148. En una maniobra conocida como muerte cruzada. El nombre, además de precioso, es muy acertado, porque supone acabar de un golpe con la Asamblea. Es apretar un botón y automáticamente acabas con la Asamblea, pero acabas también contigo mismo, porque el que aprieta el botón, en este caso es el presidente, se acaba con la Asamblea y con la presidencia. Ambos tendrán que renovarse en el plazo de 6 meses. La Asamblea, desde luego, queda desde ya mismo disuelta. El presidente podrá seguir gobernando en los próximos 6 meses y tendrá que hacerlo, obviamente, a través de decreto, como, por cierto, tiene previsto el propio artículo 148 de la Constitución. En principio, estas elecciones se celebrarán el próximo 20 de agosto, es la última fecha que yo he leído. Si hiciese falta una segunda vuelta presidencial, pues nos iríamos ya a finales de año, ya que en Ecuador entre la primera y la segunda vuelta dejan unos 3 meses más o menos. Es decir, que no sabríamos si Lasso revalida o no en el cargo pues hasta el mes de diciembre de este año. Luego hay que sumarle otro mes, mes y medio, hasta que se organice la jura del cargo. Y nos meteríamos ya en enero, quizá en febrero de 2024. El propio Lasso ganó las elecciones el 8 de abril y no tomó posesión hasta el 24 de mayo. Habían pasado, pues eso, casi 2 meses. Así que la cosa va, como podéis ver, para largo. No es ni muchísimo menos para mañana. Hasta entonces Lasso podrá gobernar por decreto con el único control del Tribunal Constitucional. No es seguro, de cualquier modo, que se presente a la reelección. Tiene ya 67 años, algunos problemas de salud y sobre todo está cansado. Lasso no es un político al uso, entró en política tarde, no entró en política con 40 y tantos años, cuando fue nombrado por Yamil Mahuad, el que dolarizó Ecuador, gobernador de la provincia del Guayas, en la que está Guayaquil, en la que estuvo Pablo Arosemena. Fue luego ministro de Economía y años más tarde montó el partido Creo, con el que se presentó a las elecciones, pues a las presidenciales de 2013, de 2017 y de 2021. Terminó ganando las últimas. Entre tanto, pues mantuvo su actividad privada al frente de la presidencia de un banco guayaquileño muy famoso, el Banco de Guayaquil. Nunca ha sido diputado ni ha pertenecido a la casta quiteña política. Hasta cierto punto es normal que esto le supere y vea que no tiene necesidad ya de aguantar. Si Lasso no se presenta, es una incógnita quién lo hará en su lugar. Lo que sí sabemos es que en el otro lado la sombra de Rafael Correa es muy alargada, especialmente alargada.
Correa gobernó Ecuador durante 10 años, entre 2007 y 2017. Vive en Bélgica desde hace ya bastante tiempo. Allí su mujer, su esposa, vamos, es belga, y allí solicitó asilo político para evadir la extradición que solicitaba la justicia ecuatoriana, después de juzgarle, tras una sentencia dictada en 2020 en la que un tribunal le inhabilitaba, por supuesto, y le condenaba además a 8 años de cárcel por un caso de sobornos. Para regresar a Ecuador, ahora mismo si vuelve, ya sabe dónde va, directo a prisión, pero si quiere regresar y no tener que dormir en la cárcel, necesita un indulto presidencial. Algo a lo que Lasso evidentemente pues se ha negado, pero que un presidente afín, ya sea Andrés Arauz o cualquier otro de su partido, podría concederle. Es posible, eso sí, que la izquierda ecuatoriana vuelva al poder. Si nos fiamos sobre todo de los sondeos de opinión y de los índices de popularidad, Lasso en estos momentos está en mínimos. Está por debajo del 15%, el 13% estaba el otro día. A pesar del ajuste económico que ha aplicado los 2 últimos años, que ha sido exitoso en términos macroeconómicos, se encontró, por ejemplo, con un déficit del 7,7% y lo ha reducido hasta el 2,7%. La deuda sobre PIB también se ha rebajado muchísimo gracias a un acuerdo con China, que es su principal cliente petrolero. El petróleo crudo y refinado constituyen en torno a 1/3 de las exportaciones de Ecuador. Pero la economía no termina de despegar tras la pandemia, esa es la verdad. El año pasado el PIB solo creció un 2,9%, que es poco, es algo abiertamente insuficiente para generar empleo y que los ecuatorianos lo noten. Al gobierno le quedan, no obstante, 6 meses en los que podrá gobernar, ya digo, por decreto. De lo que hagan dependerá su suerte electoral. En este plazo, la derecha ecuatoriana necesita pues hacer 2 cosas, urgentísimo además. La primera, encontrar un nuevo líder. Y la segunda, enderezar la situación económica. Ninguno de los 2 retos es fácil de lograr en tan poco tiempo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan, un español que vive en China, que pregunta por las manifestaciones en Georgia. Y antes de nada decirte que enhorabuena por el programa. Lo escucho todos los días y se hace bastante ameno, la verdad. Y quería preguntarte sobre si conoces la situación que hay ahora mismo en Georgia. Una serie de protestas contra Putin y contra Rusia que se están volviendo violentas. No me he enterado mucho ni por la prensa ni por la radio, ni online ni original, ya sabes, ¿no?, cómo va la censura en China, sino que me he enterado a través de las historias de Instagram de amigas georgianas que viven acá conmigo. Entonces, me gustaría preguntarte si conoces del tema o qué está ocurriendo en las zonas que son satélites de Rusia. Te lo comento porque las pobres me mandan mensajes en ruso y yo no lo entiendo bastante bien. Y nada, muchas gracias y espero que te resulte un tema interesante para una contracrónica y para debatirlo. Hasta luego. No es este un tema del que haya leído mucho, Juan, más allá de algunas noticias durante el mes de marzo, que fue el punto álgido de aquella protesta. De haberse alargado más y haber tenido grandes efectos políticos, pues me hubiese puesto con ello. Pero para mediados de mes la cosa ya se había calmado porque el gobierno prefirió ceder. El origen de las protestas está en una ley que el gobierno quería promulgar sobre los llamados agentes extranjeros. Esta ley obligaba a las ONGs extranjeras que tuviesen una página web, que publicasen algo, aunque tuviesen un boletín, ¿no? Con eso bastaba, en lengua georgiana, a registrarse en un registro habilitado al efecto. Si los fondos que recibían del extranjero superaban algo así como el 20 o el 25% del presupuesto de la ONG en cuestión, pasaba a considerárseles a estas ONGs agencias bajo influencia extranjera y estarían supervisadas por el gobierno. En tanto que la mayor parte, por no decir todas las ONGs que operan en el país provienen o de Europa o de Estados Unidos, el anuncio de esta ley pues sentó muy mal en Bruselas, también en Washington, con quienes los georgianos, concretamente con Bruselas, pues llevan años negociando el acceso a la UE, a la Unión Europea. Con la OTAN pues llevan lo mismo, más o menos unos 15 años aproximadamente. En Bruselas no le han puesto pegas para el ingreso en la UE, pero les han pedido una serie de reformas para democratizar del todo el país.
Pues bien, justo cuando iban a pasarla por el Parlamento, empezaron las protestas. Empezaron en Tiflis, que es la capital del país, y en otras partes. La mayoría de georgianos quiere integrarse en la Unión Europea y en la OTAN, pero el país está donde está, no lo olvidemos. Arrastra una serie de inercias soviéticas que se dejan sentir mucho en la política y luego además tiene a Rusia al lado. Ya hace 15 años le ocupó dos regiones, la Osetia del Sur y la Franja de Abjasia, en el Mar Negro, donde crearon dos repúblicas títeres. Lo primero crea un problema para la Unión Europea, lo segundo crea un problema para la OTAN. En el curso de las protestas, la presidenta del país se unió a los manifestantes, asegurando de que en el caso de que el gobierno aprobase la ley, ella la vetaría. Bien, eso bastó para que el gobierno se echase para atrás. Georgia, de cualquier modo, es un país en plena ebullición política desde hace muchos años ya. La mayor parte de la población está abiertamente a favor de Occidente, de la Unión Europea y de la OTAN, donde se quieren integrar. Más o menos lo mismo que con Ucrania. Pero no lo tienen fácil, ya que la cercanía de Rusia es un problema. Hay un acuerdo de asociación, eso sí, con la Unión Europea y esperemos que en un futuro no muy lejano pues puedan acceder ambas, tanto a la OTAN como a la UE. Vamos ahora con Carlos, que pregunta por una pequeña agrupación electoral que se presenta en las municipales de Madrid del próximo día 28. Hola Fernando, ¿qué tal? Te mando este audio relacionado con las elecciones del próximo 28 de mayo aquí en Madrid. Bueno, como muchos votantes de centro estamos huérfanos de símbolo político y bueno, en mi caso no tenía pensado votar y si votaba era voto nulo, ya que no me veo, como nos pasa a muchos, no nos vemos representados por nadie y no nos creemos nada, ¿no? Me he topado con un grupo político que se llama Recupera Madrid, que está liderado por Luis Cueto. Era un grupo de trabajo que tenía Manuela Carmena en su equipo cuando gobernaba la ciudad de Madrid y ahora se presentan a la ciudad de Madrid, estaban anteriormente en el grupo mixto y ahora se presentan bajo las siglas de Recupera Madrid y su lema es vota a profesionales, no a políticos, ¿no? Ellos se reclaman como si fueran profesionales de abogados, ingenieros, etcétera, con un modelo similar al que se implementó en Torrelodones. Quería saber si habías oído de ellos y qué opinabas de su programa electoral y de su perspectiva. Muchas gracias y felicidades por tu programa. Poco te puedo decir, Carlos, sobre Luis Cueto y en general sobre la campaña electoral en Madrid porque no la he seguido. Yo no suelo seguir la información local de Madrid. Si hay algo relevante, pues ya me lo encuentro yo por la calle. A Luis Cueto, por cierto, me lo encontré hace mes y medio en el Retiro con Luca Costantini. Él ya conocía a Cueto personalmente de su época en Más Madrid, pues este hombre nos saludó muy amablemente y nos solicitó firmas para poderse presentar. Yo, por supuesto, le di mi firma encantado. Luis Cueto, un tipo amabilísimo, de verdad os lo digo, Luis Cueto era concejal de Más Madrid pues hasta hace un par de años, cuando decidió ponerse por su cuenta, creo que con otro concejal. Hasta ahí te puedo contar porque desconozco la razón por la que rompió con sus antiguos compañeros. Es administrador civil del Estado, según me contaron, y poco más sé de él. Es un tipo que no parece un político, va con el pelo y la barba blanca y con cierto aire de profesor despistado. Lo que sí que sé que se ha hecho es, porque lo he visto en las redes sociales, es una campaña excelente, con muy pocos medios. Además, publicaba hace unos días, esto creo que lo vi en Twitter, un vídeo magnífico, de los mejores vídeos electorales que he visto en mi vida. Entraba Luis Cueto en un bar llamado El Chiringuito, tal cual, a pedir una caña. Se encuentra allí con que hay 6 o 7 camareros sin hacer absolutamente nada. Pide la caña y todos van pasándose la pelota el uno al otro hasta que el último ya decide que él le pone la caña. Se la tira de forma penosa, un desastre de caña, todo espuma y se la pone encima de la barra. Pide la cuenta y le dicen que tiene que pagar pues algo así como 200 euros por la caña. Claro, el tipo se queja y uno de los camareros le responde que alguien tendrá que pagar este chiringuito. Como veis, él buscando lo está en las redes sociales. Hoy entiendo yo que lo subirían a YouTube también. El vídeo está excelente. Por un par de entrevistas que he podido leer de él, creo que leí una en El Mundo, hace no mucho, unos días solo, esto han sido publicados los últimos días, por lo que se ve apuesta por un equipo de gobierno muy tecnocrático, formado por gente que sepa de lo que va a tratar. Es decir, un concejal de obras públicas que sea ingeniero, un concejal de salud que sea médico, etcétera, etcétera. Por los sondeos que se han publicado, no creo que vaya a salir elegido, y eso creo que le hace un favor. La política es lo peor que hay, y este hombre tiene un trabajo honrado, a fin de cuentas. Aun con todas, creo que es un poco idealista.
Cree que si en política ponemos a gente preparada las cosas irán mejor. Eso no es necesariamente cierto. A veces incluso es mejor que estén auténticos patanes porque podrán hacer menos daño. Si lo que queremos es evitar personajes como los de ese bar, lo mejor es cerrar el bar. Cuanto menos poder tenga el político, mejor. La sociedad civil se apaña muy bien sin ellos. Bien, seguimos con Mario, que nos trae de nuevo la historia esta. Mario es de Colombia, pero nos trae la historia esta de Alejandro García San Juan y las mezquitas de Al-Ándalus. Esta vez Mario habla de la mezquita de Santa Sofía en Estambul, que durante siglos fue una iglesia. Buenos días, Fernando. El día de hoy quiero preguntarte cómo hacen personas como García San Juan para explicar que uno de los primeros edificios cristianos cuando esta religión se oficializó como la del Imperio Romano funcione desde hace ya unos cuantos siglos como mezquita musulmana. Hablo de lo que en su momento fue la Catedral de la Santa Sofía. Realmente se me escapa el nombre de la mezquita que funciona ahí. Para esto no hace falta una excavación ni un estudio demasiado costoso, sino simplemente hace falta tener un poco de cultura general. Bueno, Fernando, muchas gracias y muchos éxitos en tus programas. Santa Sofía es un buen ejemplo de cómo los conquistadores suelen quedarse con los mejores edificios de una ciudad. Santa Sofía fue construida en el siglo VI por el emperador de Bizancio Justiniano y se convirtió, por supuesto, en la iglesia principal de la ciudad. Ya lo era, porque Justiniano lo único que hace es reedificar otra que había sido construida siglos antes. Bueno, pues pasó a ser la iglesia principal del imperio, de todo el imperio bizantino. Luego pasó a ser también una catedral católica durante la Cuarta Cruzada y en el siglo XIII, y bueno, y así se mantuvo durante medio siglo, y luego, tras la toma de la ciudad por los otomanos en 1453, fue convertida en una mezquita. Se desacralizó en tiempos de Mustafa Kemal Atatürk en 1935 exactamente, y se convirtió en museo. Hace muy poco, lo comenté aquí en la Contracrónica, solo 3 años, Erdogan la convirtió de nuevo en una mezquita. La primera plegaria que el propio Erdogan rezó en persona en Santa Sofía se la dedicó al sultán Mehmed II, que fue quien conquistó la ciudad en 1453. La conversión a mezquita, de hecho, se hizo el 29 de mayo de 2020. Esa fecha no era casual. Querían hacerla coincidir con el 476 aniversario de la conquista de la ciudad. Los otomanos conquistaron en la ciudad en 1453 y lo primero que hicieron fue convertir Santa Sofía en su mezquita principal. El patriarca ortodoxo de Constantinopla fue expulsado, naturalmente, y desde entonces pues se tiene que conformar con una catedral pequeñita, la de San Jorge, que está relativamente alejada del centro. Para cuando los otomanos conquistaron Constantinopla, la mezquita de Córdoba llevaba ya más de 2 siglos, convertida en una catedral cristiana. Pues desde 1236, poco después de que Fernando III tomase la ciudad. Lo ha seguido siendo hasta este momento, no por nada, sino porque es que es la iglesia más grande de toda la ciudad, a diferencia de lo que pasa en Estambul. En Córdoba no hay otro templo de las mismas dimensiones, cosa que sí sucede en Estambul. Allá a principios del siglo XVII, el sultán Ahmed I levantó una gran mezquita, la conocida como Mezquita Azul, que está solo a 300 metros de Santa Sofía. Es tan grande como Santa Sofía, incluso algo más alta. Tiene 6 minaretes. Santa Sofía solo tiene 4. Pero es que no muy lejos de allí, cerca del Cuerno de Oro, Solimán el Magnífico había edificado a mediados del siglo XVI la mezquita que lleva su nombre, que es más grande que de Santa Sofía. Nada similar sucedió en Córdoba o en Sevilla o en Granada. Es decir, los reyes cristianos reconvirtieron mezquitas en catedrales, pero se cuidaron muy mucho de no hacer otras iglesias que las superasen en tamaño. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de la victoria de Mitsotakis en Grecia. Los votantes griegos conocieron o les han contado lo que fue la política de adolescentes irresponsables y maleducados del periodo de Sirisa, por lo que la alternativa al actual gobierno de los espionajes y de los accidentes ferroviarios es la ruina. Esto lo sabe Ciriaco y va a tratar de forzar el argumento en unas nuevas elecciones para poder mangonear a su antojo sin explicaciones ni control efectivos. Veremos si le sale, porque para él es un planazo. Para él. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 25 de mayo. Mañana tendríamos contrahistoria, pero no podrá ser porque hoy estoy de viaje hacia Israel. Me voy con un grupo de 50 contraescuchas y Alberto Garín, que vamos a pasar 4 días allí en Israel visitando esencialmente Jerusalén, Masada, el Mar Muerto. Pues un poco lo que nos da tiempo en 4 días, que no es demasiado. Así que voy a estar fuera de Madrid y no voy a poder hacer la contrahistoria ni las contras de este fin de semana, porque voy a estar allí. Eso sí, trataré de hacer vídeos que merezcan la pena de lo que vamos viendo y por supuesto de todo el grupo. Así que nos volvemos a escuchar por aquí pues el martes próximo. Hasta el martes.